muchas gracias Pedro, muchas gracias a Mexicor precisamente por la invitación a poder compartir con ustedes en la mañana del día de hoy, pues algunos aspectos interesantes dentro de el cartón corrugado en específico, dentro de la industria de empaque. Sin duda, la industria de empaque es una industria muy dinámica, es una industria de alta innovación, lo cual nos permite precisamente formar parte dentro de este juego global, que como lo vamos a ver más adelante, es muy importante que no perdamos de vista esa situación, ese aspecto, como también lo comentas, Pedro, desde el punto de vista de qué es lo que va a suceder, qué es lo que viene precisamente con todas estas tendencias en cuanto a el entorno en general, el entorno particular en nuestro país. Y bueno, pues sin duda el cartón corrugado es de suma importancia precisamente para la movilización, para la distribución y para cumplir con las funciones básicas de los empaques, que es contener, proteger y presentar los productos. Y bueno, pues esto precisamente bajo esta visión que tenemos dentro de lo que es el mundo del envase, ¿verdad? Pues sin duda nos queda muy claro la relevancia que tiene este sector. Y bueno, pues antes de iniciar, déjame comentarles un poquito acerca de quiénes somos en el mundo del envase. Bueno, pues como lo mencionabas hace un momento, somos una firma consultora que ofrece información, actualización y sobre todo creación de sinergias que permitan la integración de especialistas, profesionales y ejecutivos que se desempeñan precisamente en la industria de envase y embalaje, así como en las industrias que conforman la cadena de valor de un producto envasado. Esa es la relevancia precisamente que nosotros venimos visualizando, venimos manejando para poder transformar una cadena de suministro en una verdadera cadena de valor. Y precisamente pues somos el mundo del envase porque pues es realmente un mundo, ¿no? El hablar en este caso particular, del sector de cartón, pero también hay un sector muy importante que es el del plástico, otro de mayor relevancia también, el de envases metálicos, otro también muy importante que es el de los envases de vidrio y el sector de madera para el caso de las tarimas. Es decir, todo este conglomerado de materiales pues da como resultado precisamente la eficacia y la eficiencia en la distribución de productos, donde, insisto, el cartón corrugado juega un papel muy importante. ¿Cuáles son los servicios que nosotros ofrecemos dentro del mundo del envase? Bueno, pues como ya mencionábamos, tenemos una alianza entre Amexicor y el mundo del envase en donde pues proveemos información estadística del sector, información en general de las industrias usuarias. También a través del mundo del envase, nuestras diferentes plataformas, pues llevamos a cabo un esquema de comunicación precisamente para poder informar de lo que está sucediendo dentro de la industria de envase y embalaje y su entorno. Y algo también muy importante es la generación de sinergias a través de networking. Entonces, esto es sin duda muy importante para poder llevar a cabo estos servicios, estos tres pilares dentro del mundo del envase. Y bueno, pues los invitamos a que nos visiten, nos sigan y le den like a nuestras redes sociales. Estamos prácticamente en las más comunes, ¿verdad? Las más utilizadas. Y obviamente también los invitamos a que visiten nuestra página elmundodelenvase.com. Pues bueno, en términos generales, esto es el mundo del envase. Y ahora sí vamos a entrar en materia precisamente de lo que es la importancia del cartón en la industria de empaque. Y empecemos hablando de algunos aspectos generales, de algunos aspectos que sin duda son muy relevantes, que es precisamente desde donde se obtiene el cartón corrugado. Pues la industria del papel, una industria muy bien posicionada, una industria que desde el punto de vista económico tiene una relevancia muy alta, ya que representa el 2% del Producto Interno Bruto manufacturero, ¿verdad? Genera más de 65,000 empleos directos y 265,000 indirectos, según lo que nos dice la Cámara del Papel. Por otro lado, su distribución geográfica está concentrada en 53 plantas en 21 estados de la República Mexicana. Como comentaba Pedro, el día de ayer tuvieron pues una reunión importante en esta región noroeste de la República, donde bueno, pues hay una actividad comercial, una actividad industrial relevante y en donde también hay una
participación importante dentro de la industria del papel. Y además, cuando hablamos ya de aspectos importantes, pues no podemos hacer un lado, al contrario, se tiene que hacer énfasis precisamente en cuáles son las actividades que lleva a cabo la industria del papel con relación al impacto ambiental. Y sin duda, es parte de la solución a los efectos del cambio climático, sobre todo, ¿verdad?, en nuestro país, al utilizar el 90% o más de fibra reciclada en sus procesos, y con esto se evita la emisión de 17 millones de toneladas de CO2 equivalente. Además, con una importante inversión en tecnología, permite optimizar el uso de agua dentro de los procesos productivos, con lo que se posiciona como una industria madura, sustentable y referente para otras empresas del país. Como mencionaba hace un momento, pues el cartón corrugado pues prácticamente se utiliza en todos los eslabones de la cadena de distribución de un producto, ya sea desde la obtención de las materias primas, ya sea en la elaboración del producto envasar y en su distribución, ¿sí? Y esto lo vamos a ver también un poquito más adelante. Como todos sabemos, derivado de la pandemia, pues se catapultó precisamente el comercio electrónico y esto pues también demandó más cajas de cartón corrugado, aunado pues a toda la sinergia que se estaba visualizando a nivel global, en donde, bueno, pues se agrega un eslabón más dentro de la cadena de distribución de productos, que es precisamente el comercio electrónico. Y precisamente haciendo este recuento y destacando esta relevancia que tiene la industria del papel en México, particularmente en lo que son cajas de cartón corrugado, pues definitivamente al incrementarse el primer año de pandemia en 2020, el comercio electrónico de una manera exponencial de prácticamente 3 dígitos, pues evidentemente pues se requería más cartón, se requerían más cajas. Y esto aunado precisamente a la sinergia que ya se venía manejando previo a la pandemia. ¿Por qué? Pues porque, como lo vamos a ver un poco más adelante, pues la industria de envase y embalaje atiende a lo que en su momento fueron catalogadas como actividades esenciales. Previo a la pandemia, pues evidentemente tan solo en la industria de alimentos y bebidas, pues se consume el 50% de los materiales de envase y embalaje, incluido el cartón corrugado. Entonces, en la pandemia, pues actividades esenciales, alimentos y bebidas, 50% del consumo. Actividades esenciales, productos de limpieza. Actividades esenciales, evidentemente, medicamentos. Actividades esenciales, nuevos mercados, nuevos productos que tienen que ver con limpieza, con productos desinfectantes, con mascarillas o cubrebocas, con guantes, con productos que algunas marcas pues no tenían visualizado elaborar, como eran precisamente los desinfectantes, las toallitas sanitizantes, etcétera, etcétera. Y todo esto, pues evidentemente generó una dinámica bastante importante dentro de la pandemia. Y bueno, pues cuando hablamos de la industria del papel, pues según datos de la Cámara, se tiene un consumo en nuestro país de 9.5 millones de toneladas, de las cuales el 65% representa al sector de envase y embalaje, ¿sí? Y esto viene sucediendo en algunas otras industrias, por hacer un comparativo. Por ejemplo, en el caso de la industria del plástico, pues de todo el plástico que se produce en nuestro país y se consume, el 40% es para materiales de envase y embalaje, ¿sí? Entonces, en este sentido, pues vemos la importancia que tiene este sector. Y si ya lo vamos aterrizando de manera particular al sector de cajas de cartón corrugado y analizamos precisamente el comportamiento de la producción, pues tenemos precisamente que dentro del sector de envases y embalajes de papel y cartón, que incluye cajas de cartón corrugado, cajas de microcorrugado, cajas plegadizas, bolsas y sacos de papel, bueno, pues tenemos que durante el año 2022, pues se presentó un incremento general del 3% en la producción,
¿sí? Y esto nos muestra precisamente la importancia de lo que representa el papel y cartón dentro de la economía de nuestro país. Y cuando hablamos precisamente de estos aspectos, pues nos damos cuenta, ¿verdad? Pues de que desde el punto de vista de impacto ambiental, es un material bastante comprometido con el medio ambiente. Insisto, a mí no me gusta mencionar la palabra amigable porque no estamos hablando de amigos, estamos hablando de compromisos como lo tiene la industria de papel y cartón en términos ambientales. Y bueno, pues este crecimiento del 3%, ¿verdad? Comparado con 2021, que en 2021 el crecimiento fue de 9%, obviamente porque venimos saliendo de la pandemia y vemos aquí la disminución en la producción en 2020, el crecimiento de 20% en 2021 y después este tema de crecimiento del 3%, pues debido también a lo que pues ya todos conocemos y todos visualizamos y vivimos, que fue precisamente la escasez de materias primas y que a pesar de eso, bueno, pues se mantuvo un crecimiento importante del 3% en lo que es la producción de envases y embalajes de papel y cartón. Vamos un poco más a lo particular y a lo que nos atiende, precisamente es ver cómo está segmentada esta producción de envases y embalajes de papel y cartón. Pues de esos prácticamente 5.2 millones de toneladas de envases y embalajes de papel y cartón, vean, el 62%, ¿verdad? Corresponde a las cajas de cartón corrugado. Las cajas plegadizas, prácticamente un 28%, cajas de micro corrugado, un 4%, y los empaques flexibles, ¿verdad? Sacos, bolsas y algunos otros, bueno, pues prácticamente es el 6%, ¿verdad? De lo que es la producción de envases y embalajes de papel y cartón. Ahora bien, cuando hablamos de cajas de cartón corrugado, ¿verdad? Pues evidentemente, pues si es el 60% de la producción, pues vemos que mantuvo un comportamiento similar a lo generalizado de la industria. Aquí vemos que durante 2022, pues se tuvo un crecimiento de apenas el 0.7%, un crecimiento marginal, y nuevamente, comparado con 2021, donde el crecimiento fue pues, de un 12%, ¿verdad? Derivado también de esta salida de la pandemia, de esta nuevamente actividades que se fueron abriendo paulatinamente durante 2021, en donde el comercio, en donde la dinámica de comercio internacional también tuvo una participación importante, pues el crecimiento de 2020 a 2021 fue de 12%. Y ya en 2022, por lo que comentábamos, ¿verdad? Este crecimiento marginal. Nosotros estimamos dentro del mundo del envase que para 2023 el crecimiento estaría alrededor del 3.5% en cuanto a la producción de cajas de cartón corrugado. En cuanto a lo que es cajas de cartón micro corrugado, ¿verdad? Digamos que es menos el volumen de producción, la dinámica es sostenida desde el punto de vista de que para 2022 mostró un crecimiento del 3.5%, pero manteniendo la misma dinámica generalizada, ¿verdad? La misma dinámica con el tema de cajas de cartón corrugado, y en 2022 el crecimiento fue del 3.5%. Por su parte, las cajas plegadizas también venían de una tendencia bastante interesante de crecimiento, ¿verdad? Hasta 2019 y 2020 durante la pandemia, y en 2021, bueno, pues vemos el crecimiento que ha tenido 5.2%. Ahora bien, de manera general, les presentamos aquí un cuadro que elaboramos con información de INEGI, en donde muestra precisamente el comportamiento de cada uno de estos rubros, ¿verdad? Es un cuadro que les vamos a compartir junto con la presentación para que lo tengan disponible y que podamos analizar, ¿verdad? Cuál ha sido el comportamiento, el movimiento, que ya lo vimos en la gráfica, de este crecimiento, ¿verdad? De la industria de envase embalaje de papel y cartón en general,
cómo se ha venido comportando ya en particular el tema de cajas de cartón corrugado y los demás sectores, que sin duda, ¿verdad? Por lo que hemos venido presentando, pues forma parte precisamente de esta dinámica dentro de lo que es la industria de envase y embalaje, que a pesar de la pandemia no paró, que a pesar de la pandemia se requerían precisamente cajas de cartón corrugado, por lo que comentamos hace un momento, del incremento del comercio electrónico, por la distribución de los diferentes productos. Y esto lo vemos reflejado también, ¿verdad? Ya desde el punto de vista general de la industria de envase y embalaje, y vemos dentro de su comportamiento, dentro de su producción, pues la industria de envase y embalaje muestra ese dinamismo, este cierre de 2022, pues con un crecimiento, ¿verdad?, del 5.1%. Esto quiere decir que se han elaborado, pues prácticamente 14.6 millones de toneladas de materiales de envase y embalaje, ¿sí? Y dentro de esta dinámica, pues vemos que la producción de empaques de cartón, ¿verdad?, representa algo así como el 35.4% de lo que es el valor medido en toneladas, de lo que es la producción medida en toneladas, ¿sí? Un crecimiento de 5.1% general de la industria de envase y embalaje y de la industria de empaques de cartón, como lo vimos en la primera gráfica, un crecimiento del 3%, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo está integrado, cómo está segmentada la industria de papel y cartón ya dentro del valor de la industria en 2022? Bueno, pues en 2022 veamos la comparativa ahora medido en valor de mercado. Si la industria de envase y embalaje tiene un valor de mercado de 22,000 millones de dólares, el sector de papel y cartón representan el 33%, un tercio precisamente de ese valor. Vemos la importancia que tiene este sector, seguido de la industria del plástico, ¿sí?, donde prácticamente tiene un 30%, el vidrio un 20%, metal 18% y la madera prácticamente un 0.5%. Y esto, ¿verdad?, pues tiene que ver precisamente con esa dinámica de comercialización, con esta dinámica de que los mercados se han mantenido activos, sobre todo cuando hablamos precisamente de estas industrias que previo a la pandemia, como lo decía al inicio, representaban el 50% del consumo de envases, ¿sí?, alimentos y bebidas. Durante la pandemia, alimentos y bebidas, actividad esencial. Previo a la pandemia, cuidado personal, representaban el 15% del consumo de envases, productos domésticos, 15%, y productos farmacéuticos, 10%. Nuevamente, actividades esenciales, ¿sí? Y ya otras actividades, otros sectores, el 10%, donde, bueno, pues evidentemente, pues vemos que existen dinamismos muy importantes y muy interesantes en cada uno de estos sectores, ¿sí? Y sobre todo, pues aquí nos damos cuenta que para el empaque y el embalaje de los productos de estas industrias, pues se requieren de cajas de cartón, ¿sí? Y esta dinámica de comercialización tradicional, como es el retail, ¿verdad?, pues al entrar este crecimiento del comercio electrónico, pues se convierte precisamente en un tema bastante interesante, debido a que, pues, tanto alimentos, bebidas, cuidado personal, domésticos y evidentemente farmacéuticos, pues son productos que se adquirían en línea, ¿sí? Y bueno, pues la pandemia quedó atrás, en teoría. Sin embargo, ¿qué nos dejó o qué hay como resultado de esa pandemia? Pues evidentemente esta nueva convivencia entre el comercio electrónico y el retail, ¿sí? Muchos se preguntaban, pues todavía el año pasado, qué es lo que iba a pasar con el comercio electrónico, qué es lo que iba a pasar precisamente con las compras en línea.
Y bueno, pues creo que hasta el día de hoy seguimos haciendo compras en línea. Obviamente el retail ha tenido que modificar un poco sus estrategias para también participar dentro de esta dinámica, ¿verdad? Porque, bueno, pues pedimos en línea y recogemos en tienda. ¿Sí? Entonces, esto vino a transformar precisamente la manera en la que se adquieren los productos. Otro aspecto importante que ha dejado la pandemia, pues sin lugar a dudas, la venta de alimentos por entrega a domicilio, el delivery, está posicionado, ¿verdad? Durante la pandemia surge esta actividad y llegó para quedarse. ¿Por qué? Bueno, pues porque nosotros seguimos adquiriendo productos, ¿verdad?, alimenticios a través de nuestras aplicaciones. Entonces, esto también es algo muy importante. Y derivado precisamente de este delivery, encontramos pues esta reevaluación exhaustiva de los empaques de un solo uso. ¿Sí? Por eso yo les comentaba al inicio, o sea, no se trata de que sea un producto o que sea un empaque amigable con el medio ambiente, no. Se trata de qué tan comprometida está la industria y ese sector de envases, ¿verdad? Para poder desarrollar estrategias que permitan mantener este impacto negativo hacia el medio ambiente, como lo ha venido haciendo la industria de papel y cartón, ¿verdad? Una industria comprometida. ¿Por qué? Bueno, pues porque conforme va pasando el tiempo, el tema ambiental, pues no cambia y ya nos pide factura, ¿verdad? A finales de la década de los 80, principios de los 90, pues esta parte del reciclaje, al inicio de este siglo, en la primera década, ya hablamos de sustentabilidad, ¿sí? Ese equilibrio entre el impacto ambiental, el impacto social y el impacto económico. Y ahora, pues, ¿qué es lo que estamos visualizando? ¿Qué es lo que estamos viviendo ya? La economía circular, en donde, pues, definitivamente el papel y cartón juega un papel, ahora sí que, valga la redundancia, juega un papel importante, ¿verdad?, dentro de esta circularidad, ¿sí? Y lo vivimos precisamente durante la pandemia. Les comentaba yo este eslabón adicional que se agregó a la cadena de comercialización de productos. ¿Por qué? Bueno, pues porque todos los productos que se comercializaban directamente en retail, ¿verdad?, pues llegaban y en retail ya tienen un plan de manejo para cajas de cartón, para películas de plástico, para empaques de otros materiales, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que sucedió durante la pandemia y con el crecimiento del comercio electrónico? Ese eslabón adicional fuimos todos nosotros, ¿verdad?, que compramos en línea. ¿Por qué? Pues porque ¿cuál es nuestro plan de manejo en los hogares? ¿Qué es lo que sucede cuando recién compramos en línea, nos llega el producto y qué hacemos con la caja de cartón? Entonces, precisamente esto es lo que viene a jugar un papel muy importante para esa concientización y ese compromiso. ¿Por qué? Pues porque el compromiso ya lo tienen las industrias. El compromiso se tiene que generar con el consumidor. Y el compromiso lo debe de tener también el gobierno. Pues tenemos que encontrar ese equilibrio de manera eficiente. ¿Para qué? Pues para que entonces podamos tener una economía circular eficiente desde el punto de vista industrial, desde el punto de vista del consumidor y desde el punto de vista de gobierno, ¿sí? Entonces, esto viene a marcar también un aspecto muy importante post-pandemia y que además nos confirma precisamente otro aspecto muy importante, la eficiencia en la cadena de suministro, ¿sí? La eficiencia en la cadena de suministro. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que precisamente esta pandemia nos dejó un aspecto muy importante dentro de la cadena de suministro y que por un lado es las entregas de última milla, ¿sí? Por un lado es la manera en la cual el producto que va en una caja de cartón corrugado va a mantener la seguridad de lo que está conteniendo. ¿Por qué? Pues porque si nosotros analizamos esta parte de comercio electrónico, pues además se hizo énfasis en otra actividad directamente relacionada con el consumidor,
¿verdad? Que tiene que ver con el famoso unboxing, ¿sí? El que yo reciba un producto bien empacado y que al abrir el empaque el producto esté en óptimas condiciones, ¿sí? Entonces, esto se convirtió en un aspecto muy, muy importante, ¿sí? Se convirtió en un aspecto muy importante. Por un lado, la entrega de última milla para satisfacer la demanda de este consumidor que necesitaba adquirir algo. Y por otro lado, lo que comentaba Pedro hace un momento, ¿verdad? Este concepto del nearshoring, que nos va a llevar precisamente a poner énfasis en lo que vamos a ver a continuación. Y ahorita regresamos al tema del nearshoring. ¿Por qué? Pues porque no debemos perder de vista el enfoque en el entorno global, ¿sí? Y nos quedó clarísimo. ¿Por qué? Porque hablamos en 2020 de una pandemia global. ¿Sí? Hace 3 años exactamente decíamos, híjole, pues los chinos pobres ya están cerrando, ¿verdad? Sus actividades comerciales, actividades personales, actividades laborales. Híjole, dio sorpresa. Hace 3 años les llega toda esta parte del aislamiento, del confinamiento. Y llega toda esta parte que tiene que ver con este último aspecto que comentábamos, ¿verdad? Eficiencia en la cadena de suministro, que fue lo que de alguna manera vino precisamente a reacomodar toda la actividad comercial a nivel mundial, ¿sí? Y siempre y en cada una de mis participaciones me gusta muchísimo por este mapa, ¿verdad? En el cual hacemos una diferencia en donde tenemos que cambiar la imagen de nuestro país en el entorno global. La diferencia entre este mapa y este mapa es muy simple. Desde el punto de vista logístico, México está en el centro de la actividad comercial mundial, ¿sí? Y precisamente esto nos debe de llevar a poder ya tomar acción precisamente de lo que es nearshoring. A algunos es un concepto, ¿verdad? Pues que ya lo venían manejando hace algunos años, pero que se vino precisamente a consolidar derivado de esta situación pandémica desde el punto de vista del suministro. Y previo a la pandemia, ¿verdad? Cuando comenzaba esta guerra comercial entre Estados Unidos y China. Y ahí fue donde se dieron cuenta precisamente la posibilidad de poder desarrollar este concepto del nearshoring. El poder nuevamente que México sea un jugador importante dentro de uno de los mercados más grandes a nivel mundial. Y esto, sin lugar a dudas, representa una oportunidad muy grande para la industria del cartón corrugado. ¿Por qué? Bueno, pues porque precisamente, a diferencia de lo que sucedió hace unos 25 años, recordaremos que precisamente hace 25 años México empezó a desarrollar y a implementar ya todo este concepto de maquila, posicionadas en el norte del país. ¿Qué fue lo que hicieron los chinos? Bueno, pues que implementaron también su sistema de maquila, ¿verdad? A costos mucho más bajos, incluida mano de obra. Por eso, la visión de Estados Unidos se enfocó en China. Y ahora, después de esa guerra comercial, la oportunidad de México no es ser maquiladores. La oportunidad de México dentro del nearshoring es pues, precisamente poder tener la oportunidad de desarrollar productos ya terminados para el mercado americano, ¿sí? Esto es un aspecto bien importante y es un valor agregado, por un lado. Por otro lado, también está el punto de vista, pues, de la cercanía logística. Por eso, ese último punto, de eficiencia en la cadena de suministro, ¿verdad? Tenemos que ser mucho más, buscar mucho más la optimización de la cadena de suministro, porque estamos cerca de Estados Unidos. Y por otro lado, otra ventaja dentro del nearshoring que tiene nuestro país y que no tiene China, pues evidentemente es lo relacionado a la propiedad industrial, a la propiedad intelectual. México, precisamente, tiene una estructura de propiedad industrial
y de propiedad intelectual, ¿verdad? Que puede satisfacer precisamente desde el punto de vista de generar confianza. Esto es algo muy importante dentro de lo que es el nearshoring. Y obviamente también lo comentamos hace un principio, ¿no? O sea, si hablamos de nearshoring y ponen el ejemplo de Tesla. Tesla que en Monterrey va a arrancar una, bueno, va a arrancar la construcción de una gigaplanta, ¿verdad? ¿Y qué hay detrás de todo esto? Pues esa gigaplanta va a estar automatizada, que es uno de los aspectos que también vamos a ver un poquito más adelante. No perdamos de vista dentro de la tecnología, de las tecnologías de información, la implementación y el uso de la robótica. Esa gigaplanta no va a tener personas, va a tener robots. Entonces, nuevamente, otro concepto importante que se tiene que analizar dentro del nearshoring. Entonces, dentro de el tema de nearshoring, tenemos que visualizar todas esas aristas. Sí, es una oportunidad muy, muy importante para nuestro país, pero que prácticamente ya se está cerrando la puerta. Entonces, esto es de poder adaptarse, que es algo que nos dejó la pandemia, ¿verdad? Poder adaptarnos a estos cambios. Por eso es importante no perder de vista el entorno global. Y dentro de ese entorno global, el nearshoring juega un papel muy, muy importante para la industria del empaque. Por otro lado, no perder de vista, ¿sí?, de lo general a lo particular, el enfoque hacia el consumidor. El consumidor es y seguirá siendo el amo, ¿verdad?, dentro de lo que es el consumo, dentro de lo que es la industria de consumo. Entonces, si bien teníamos consumidores que ya traían una dinámica y que en la pandemia se transformó esa dinámica de comprar físicamente en una tienda a comprar de manera virtual, y esa convivencia, pedimos en línea y recogemos en tienda. ¿Sí? Entonces, no perder de vista ese enfoque hacia el consumidor. Por un lado, sus hábitos, pero por otro lado, también tenemos que visualizar cómo va a estar nuestro consumidor en los próximos años. ¿Quién va a ser nuestro consumidor? ¿Por qué? Bueno, pues porque si nosotros analizamos esta gráfica de la estructura poblacional de nuestro país, pues en 2000, vean la forma que tenía. De ahí que se le llamara pirámide poblacional, ¿verdad? Pero si analizamos cómo va a ser el comportamiento de nuestro consumidor, pues analicemos cómo va a estar nuestro consumidor en los próximos años, ¿verdad? Entonces, vean cómo esta estructura poblacional, esta pirámide poblacional, va a cambiar en los próximos años, ¿sí? ¿Y esto qué representa? ¿Esto qué representa si nosotros partimos de que en el año 2000 México era uno de los países con mayor cantidad de jóvenes? Era uno de los países con mayor juventud, ¿verdad? Y con el paso del tiempo, vean cómo dentro de 2 años esta estructura poblacional va a cambiar, ¿sí? Y para los siguientes años, hasta el año 50, va a haber un mercado para todas las edades. Esto es muy importante que lo vayamos analizando, ¿sí? Para poder entender a nuestro consumidor. ¿Por qué? Bueno, pues porque cada consumidor es específico en cuanto a gustos, en cuanto a tendencias, ¿verdad? Y esto nos debe de llevar precisamente con esa visión de qué vamos a elaborar para un consumidor, pues ya no nada más a niños, ni a jóvenes, ni a adultos, sino a adultos mayores, ¿sí? O de la tercera edad, o como les decimos, de juventud acumulada. Entonces, es muy importante no perder de vista el enfoque hacia el consumidor. Por otro lado, ya lo comentábamos, no perdamos de vista esto, el enfoque en la cadena de suministro. Esto es algo bien importante y por eso tenemos que buscar la manera, y poco a poco se ha ido logrando, de que esta cadena de suministro se convierta en una cadena de valor. Y esto es, pues, con la comunicación, ¿verdad?
con una comunicación eficiente, entender a todos y cada uno de los participantes, de los jugadores dentro de esta cadena de suministro, que anteriormente radicaba principalmente en mi cliente y en mi proveedor, ¿sí? Yo ponía atención precisamente a lo que quería mi cliente, a lo que me pedía mi cliente y a lo que le pedía mi proveedor. Sin embargo, esta cadena y la comunicación dentro de la cadena de suministro va ampliándose desde el proveedor del proveedor hasta el cliente de mi cliente, y que muchas veces es el consumidor final. Por eso no perdamos de vista ese enfoque hacia el consumidor. Y actualmente, para que esta cadena de suministro sea una cadena de valor, desde el proveedor del proveedor, es decir, el proveedor de materia prima, tiene que conocer cuál es el requerimiento del cliente de mi cliente. De ahí la importancia y esa sinergia, ¿verdad? Que muchas veces pues está tratando ya de trabajar con cámaras, con asociaciones, lo que comentábamos hace un momento con la alianza entre Mexicor y el mundo del envases, tener este acercamiento con el proveedor de mi proveedor, es decir, con el consumidor final, con los dueños de marca, para que todos estemos hablando el mismo idioma. ¿Por qué? Pues porque hemos cambiado ese concepto de vender lo que se produce, como era en la década de los 80, en la década de los 90. Esto es lo que produzco, esto es lo que vendo. Y ahora cambia ese concepto a producir lo vendible. ¿Sí? Cambio de vender lo que se produce a producir lo vendible. ¿Sí? ¿Y quién me dice qué es lo vendible? Pues esta última parte de la cadena de suministro. Por eso la tenemos que convertir en una cadena de valor. ¿Sí? Y aquí, sin duda, en cada uno de estos eslabones, como vemos aquí, un papel importante, transporte. Sí, ¿y qué se transporta? Insumos, materias primas. ¿En qué? En cajas de cartón corrugado. Y en cajas de cartón corrugado que llegan hasta el cliente de mi cliente, donde, como te ven, te tratan. ¿Sí? Y si el cliente recibe un producto en una caja de cartón corrugado ya toda maltratada, pues todos esos esfuerzos, bueno, pues pueden irse a la basura, ¿sí? Y bueno, pues otro aspecto que no debemos de perder de vista, precisamente, es lo que comentábamos hace un momento, desarrollo e implementación de tecnologías de información. Y esto, pues ya lo veníamos platicando previo a la pandemia. ¿Por qué? Bueno, pues porque por ahí de 2014, 2016, pues dentro de la Organización Mundial de Comercio, pues se establece, ¿verdad? O se avisa que ya estamos dentro de la cuarta revolución industrial, ¿sí? Una cuarta revolución industrial. O lo que es lo mismo, ¿verdad? Ya estamos dentro de lo que es la industria 4.0, en donde, pues evidentemente, esto lleva a la comunicación desde el punto de vista de la digitalización, desde el punto de vista de la conectividad y desde el punto de vista también de la inteligencia artificial. ¿Sí? Entonces, previo a la pandemia, ustedes recordarán que ya se empezaba a hablar precisamente de códigos QR, se hablaba de realidad aumentada, de comunicación en campo cercano, de desarrollar aplicaciones de los dispositivos inteligentes o de los celulares para poder leer etiquetas, para poder tener información del producto, para tener una vinculación entre el consumidor y la industria, o el consumidor y la marca. Y esto nos lleva precisamente a entender ya con mucho más claridad y objetividad esto de lo que se venía hablando como industria 4.0. Entonces, por un lado, están precisamente estas aplicaciones en códigos, en comunicación campo cercano y en aplicaciones. Pero también lo que comentábamos hace un momento, implementación y uso de la robótica, que prácticamente ya en industrias como alimentos, como farmacéutica, y lo vamos a ver ahora que esté la planta de Tesla aquí en Monterrey, ¿verdad? Todo va a ser así
robotizado. Y si lo queremos ver de una manera mucho más clara, veamos este ejemplo. Durante la pandemia, en Medellín, Colombia, la empresa de delivery Rappi empezó a utilizar estos robots, ¿verdad?, que hacían entrega precisamente a domicilio en una circunferencia, en un radio de 900, de 1 kilómetro, ¿sí? Y entonces ahí se veían los carritos, ¿verdad? Estos robots ya entregando el producto. Pero volvemos a lo mismo. Esto, ¿qué implica al sustituir a las personas? Sí, es un tema bastante importante. ¿Por qué? Porque hablamos de, pues, disminuir la planta laboral, eliminar a personas de los puestos de trabajo, o en su caso, especializaciones. ¿Sí? Tener gente más preparada, gente que tenga conocimiento precisamente de tecnologías de información, y esto va a dar como resultado un desarrollo económico. ¿Sí? Entonces, dentro de la tecnología de información, ya veamos codificaciones, realidad aumentada, robótica, y también algo que ya se está implementando, la entrega de productos a través de drones. ¿Sí? Ahorita hay movimiento de algunos productos dentro de almacenes a través de drones, ¿verdad? Pero, nuevamente, o sea, no perdamos de vista esto, que es muy importante considerar, porque esto va a representar un cambio muy, muy importante si hablamos de tecnología de información en esta industria 4.0. Y algo que se va acercando a mi juicio, ¿verdad?, entre la cuarta revolución industrial y la quinta revolución industrial. La quinta revolución industrial ya es prácticamente la inteligencia artificial, ¿sí? El metaverso, ¿sí? Esto, que si hablamos de todo lo que implica la realidad aumentada, ahora nosotros lo vemos con realidad virtual, ¿sí? Y esto nos va a llevar precisamente dentro de la industria de empaque a diseñar envases y embalajes de manera virtual y aterrizarlos a la realidad. Desde el punto de vista de realidad virtual, por ejemplo, la gestión de almacenes, el acomodo de las cajas de corrugado en las tarimas, pues nosotros lo vamos a visualizar de una manera mucho más práctica a través precisamente de la realidad virtual. Y bueno, pues sin duda, todo esto que venimos platicando, sin duda, es también no perder de vista la economía circular, ¿sí? Algo sumamente importante. ¿Por qué? Porque la industria de envase y embalaje y todos sus sectores no han estado ajenos al tema ambiental. Por eso les decía, no se trata de ser amigable con el medio ambiente, se trata de demostrar tu compromiso. Y si hablamos de las industrias ya consolidadas, posicionadas, como la industria del papel y cartón, como la industria del vidrio, pues también lo estamos viendo con industrias como la del plástico, que ha sido una industria por demás atacada. Entonces, esto cada vez va teniendo una mayor relevancia. Les comentaba, a finales de la década de los 80, de principios de los 90, todo estaba en este enfoque de el reciclar. ¿Sí? No, es que mi material es reciclable. No, es que el cartón sí se recicla, pero el otro material no. Entonces, tenemos que estar conscientes precisamente que esto va más allá del reciclaje, sino que implica precisamente, uno, mayor compromiso; dos, rediseñar productos; tres, desarrollar adecuaciones o desarrollar nuevos materiales; y cuatro, cumplir precisamente con lo que establece
la ONU en cuanto a los objetivos de desarrollo sostenible, en donde la industria de empaques juega un papel muy importante. ¿Por qué? Pues porque si nosotros analizamos o visualizamos algunos de los objetivos de desarrollo sustentable de la ONU, el objetivo número 2, hambre cero. Lo hemos visto desde el punto de vista de lo que nos dice la FAO. O sea, más del 30% de alimentos se echan a perder. ¿Por qué? Pues, entre otras cosas, por falta de un buen sistema de empaque y embalaje, un adecuado manejo post cosecha, etcétera, etcétera. Pero dentro de este objetivo número 2, ahí hay un área importante y que tenemos que considerar. Salud y bienestar, bueno, pues definitivamente la industria de envase y embalaje es una industria sumamente importante para promover la salud pública, lo vimos en pandemia, y el bienestar económico de toda sociedad moderna. ¿Sí? Agua limpia y saneamiento, pues me queda clarísimo que la industria de papel y cartón cumple con este objetivo número 6. ¿Sí? Energía asequible y no contaminante, de igual manera. Industria, innovación e infraestructura, pues se ha venido trabajando, ¿verdad? Precisamente en todos los sectores de la industria de envase y embalaje en este tema. La industria de envase y embalaje, una industria de alta innovación. Y sobre todo, el objetivo número 12, ¿no? Producción y consumo sustentables o responsables. Y aquí en México se ha venido trabajando ya, recuerdo por ahí de 2010, 2012, ¿verdad? La Semarnat, en conjunto con la industria, pues se publica un manual de producción y consumo sustentable. Entonces, vean cómo el compromiso de la industria ha estado latente en todo momento. ¿Sí? Entonces, es muy importante este aspecto de economía circular. Y bueno, pues algo que en lo que no debemos estar ajenos y que, bueno, no es objetivo de esta charla, sin embargo, sí es importante considerar por qué es lo que viene. O sea, el entorno económico y político de México dentro de ya los próximos años, pues vamos a estar inmersos en esta carrera presidencial. O sea, ¿cómo nos ha ido hasta ahorita? ¿Va a haber continuidad? ¿No va a haber continuidad? ¿Al fin se va a poder desarrollar una política industrial que no se tiene en nuestro país? Pues no perdamos de vista eso y también se convierte en un elemento importante para los próximos años. Y bueno, pues para ir haciendo la curva final de esta presentación, ¿verdad? Pues vemos precisamente que dentro de la industria de envase y embalaje, particularmente en lo que representan los empaques de cartón corrugado, bueno, pues se está trabajando en desarrollar nuevas soluciones de empaque, ¿sí? Es decir, se está entrando precisamente en esta dinámica en la que pues se requiere ser mucho más eficiente. ¿Cómo? Pues lo decíamos hace un momento, con ecoinnovación y con ecodiseño, ¿sí? Cajas de cartón corrugado desarrolladas a la medida, ¿verdad? Cajas de corrugado on demand. Y esto, sin duda, abre una posibilidad muy importante para la industria del cartón corrugado, ¿sí? Pero que a su vez, ¿verdad?, nos lleve a que se puedan mantener y eficientar esta optimización en los sistemas de envasado. O sea, tienes que desarrollar nuevas soluciones de empaque comprometido precisamente con el medio ambiente a través de ecoinnovación, a través de ecodiseño, pero que sean funcionales. ¿Sí? Y esto ha sido un trabajo muy, muy importante que han tenido todos los sectores, incluidos el de cartón corrugado. Porque una vez que ya analizamos y consideramos estos aspectos, otro tiene que ver con la seguridad integral. ¿Sí? Y acuérdense, estamos hablando de la eficiencia de la cadena de abastecimiento, una cadena de valor. Y seguridad integral va desde seguridad en la obtención de materias primas. ¿Y qué implica esa seguridad en la obtención de materias primas? Pues de dónde viene el insumo, de dónde vienen las materias primas del sector de papel y cartón. Pues tenemos que cumplir con una certificación, ¿sí?
tenemos que cumplir desde el punto de vista de la seguridad del producto y de la seguridad hacia el consumidor. Por eso hablamos de una seguridad integral, y en donde pues, el cartón corrugado, las cajas de cartón corrugado juegan un papel muy importante. Y a su vez, ya después de todo esta cadena, ¿verdad? Pues mantener este adecuado manejo postconsumo, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que podamos cerrar este círculo, ¿verdad? Y que podamos pasar de una economía lineal de producir, consumir y desechar a esta economía circular. Producir, consumir y ya sea reutilizar, reciclar o en su caso incinerar. ¿Sí? Pero no perdamos de vista que ya estamos inmersos dentro de esta economía circular. Y eso es algo muy importante. ¿Por qué? Bueno, pues porque si bien lo mencionábamos al inicio, la industria del papel en general es uno de los ejemplos precisamente de economía circular. ¿Sí? Y esto nos va a llevar precisamente a mantenernos a la vanguardia en el desarrollo de los productos que se están elaborando. ¿Sí? Y bueno, pues a manera de conclusión, ¿verdad? No perdamos de vista esta visión de cambio, ¿sí? Y el cambio es algo constante. Lo vimos previo, durante y ahora post pandemia. Todo está cambiando. Todo está cambiando. Pero, ¿qué es lo que sucede y qué es lo que va a hacer que nosotros destaquemos cuando hablamos del cambio? ¿Sí? Alguna vez alguien me dijo, es que no hay más que 3 opciones, ¿verdad? 4 opciones. La primera, si no reaccionas al cambio, pues estás fuera, estás muerto. ¿Sí? Si reaccionas al cambio, sobrevives. ¿Sí? Y obviamente, pues no se trata de ser sobrevivientes, pues ya sobrevivimos a una pandemia, pues no se trata de estar sobreviviendo todo el tiempo. Por otro lado, si te anticipas al cambio, adquieres una ventaja competitiva. ¿Sí? Pero lo más importante, y ese es el mensaje, lo más importante, si tú provocas el cambio, entonces te conviertes en líder. ¿Sí? Te conviertes en líder como ese liderazgo que tiene la industria del cartón corrugado. Y me dio muchísimo gusto el poder convivir el día de hoy a través de este webinar con los líderes precisamente del sector de cartón corrugado. Así que muchas gracias por su atención. Yo soy Irán Cruz, director general del Mundo del Envase, y estos son mis datos de contacto. Muchas gracias, Pedro, muchas gracias a la Mexicor por la invitación.